Bienvenidos a tu canal Homiléticos, el canal del predicador. Te saluda tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Deseo darte la bienvenida a esta sección, el predicador en estudio. Antes de continuar, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal, nos des un espaldarazo. Recuerda que estamos posteando nuevos materiales que nos ayudarán a seguir creciendo en el arte de la exposición de la palabra de Dios. Así que suscríbete en este mismo instante. En nuestra última sección estuvimos hablando acerca de la diferencia entre profecía clásica y profecía apocalíptica. Y dijimos que el libro de Apocalipsis, al igual que el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, pertenecen al grupo de profecías apocalípticas, profecías que tienen como objetivo mostrarnos esa lucha milenaria entre el bien y el mal. Profecías que se cumplen de forma universal y que son incondicionales. Ahora vamos a entrar en algunos aspectos técnicos del libro del Apocalipsis. Y estos minutos que vamos a pasar juntos, vamos a hablar un poco sobre lo que yo llamaría una breve introducción del libro o al libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra sumamente interesante porque inmediatamente nosotros hablamos de Apocalipsis, a nuestra mente pueden venir sinónimos como destrucción, persecución, calamidad, guerra y desastre. Incluso hoy en día en el lenguaje popular se habla del Apocalipsis como sinónimo de devastación. Pero la Biblia, amigos, que fue escrita en griego, el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Esta palabra apocalipsis está dividida en dos elementos, apo y calipso. Apo, descorrer, calipso, velo. Por lo tanto, apocalipsis es nada más y nada menos que descorrer el velo. Es una revelación. No sé si en algún momento usted se ha encontrado en una de estas exposiciones que se hacen donde se descorre el velo de una obra de arte. Bueno, pues eso es el Apocalipsis, es el descorrer de un velo para que quede manifiesto el mensaje que se quiere presentar. Ahora vamos a hablar un poco sobre el autor, el tema y el propósito del libro del Apocalipsis. Cuando estudiamos la Biblia, abrimos la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1 al 3, allí encontramos estos tres elementos bien resaltados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El autor del libro de Apocalipsis se identifica como Juan. Incluso en el versículo 9 se nos dice que Juan estaba en la isla de Patmos, preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Quién era Juan? ¿Y por qué se resalta que él es el autor del libro del Apocalipsis? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos varios personajes con el nombre de Juan. Está Juan el Bautista, quien fue el precursor del Señor Jesucristo cuando predicó aquel famoso mensaje sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También encontramos a Juan Marcos, quien fue el escritor del Evangelio de Marcos, dictado por Pedro y escrito por él, por Juan Marcos. Y encontramos a Juan, el apóstol, el discípulo, quien fue el escritor del Evangelio de Juan. También escribió las cartas primera, segunda y tercera de Juan. La tradición cristiana, desde el primer siglo, atribuye a Juan, el apóstol, el discípulo amado, le atribuye haber escrito el libro del Apocalipsis. O sea, el escritor de este libro es nada más y nada menos que el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió las tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, epístolas que llevan su nombre. El libro de Apocalipsis fue escrito para el año 96 después de Cristo. Y es interesante que el libro fue revelado en la isla de Patmos, cerca del mar Egeo, pero fue escrito en la ciudad
de Éfeso. Juan fue el único discípulo que no murió martirizado. Los demás discípulos, todos ellos, murieron martirizados, pero solamente Juan murió de muerte natural. Ahora, no murió de muerte natural porque no fue perseguido. Él fue objeto de diversas persecuciones, tanto por los judíos como también por los emperadores romanos. Incluso el hecho de que él estuviese en la isla de Patmos, el texto bíblico de Apocalipsis nos dice que él estuvo allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y Juan, el discípulo amado, quien escribió el Apocalipsis en Éfeso, muere ya para el año 96, 97 después de Cristo, y deja como parte de su escritura este maravilloso libro que es una revelación, y nos dice que es la revelación de Jesucristo. Amigos, en nuestra próxima entrega estaremos hablando un poco acerca del tema del libro del Apocalipsis. Ya hemos visto en los dos videos que hemos posteado, primero, la diferencia entre profecía clásica, profecía apocalíptica, y segundo, hemos visto lo que es, o hemos estudiado, el autor del libro del Apocalipsis, que es nada más y nada menos que Juan, el discípulo amado, Juan el revelador, Juan el apóstol. Bueno, te invito para que continúes con nosotros en estas exposiciones sobre estudios de la Biblia en esta sección, El Predicador en Estudio. Bendiciones, nos vemos en una próxima entrega.